Muy buenas noches, amigos de Historia GT. Sean ustedes bienvenidos a nuestra conferencia número 9. Hoy tenemos el gran gusto de contar con el doctor Aníbal Chajón Flores, con la conferencia La constante lucha contra la corrupción. Vamos a presentar brevemente a nuestro conferencista. El doctor Aníbal Chajón Flores es doctor en sociología, licenciado en historia, docente universitario e investigador del Centro de Estudios de las Culturas de Guatemala de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al doctor le agradecemos bastante por haber aceptado la invitación de nuestro colectivo. Sea usted bienvenido y lo escuchamos, doctor. Muy buenas noches, es un gusto, una grata oportunidad de estar con ustedes y pues ante todo agradecer la gentileza de haberme invitado. Esperamos que la actividad de hoy pues le ofrezca algo interesante que comentar. La titularidad de Constante lucha contra la corrupción porque es la compara, es el informe sobre algo que ocurrió en el siglo a finales del siglo XVII, principios del XVIII, y después hice algún tipo de observaciones. Coloqué esto porque, le comento, esta investigación fue el tema con el que me gradué de la licenciatura. Y me llamó mucho, por supuesto, aquí estoy hablando de algo de imagínense usted, del siglo pasado. Pero cuando yo cerré la carrera, acababa de pasar el serranazo y estaba exigiéndose la depuración del Congreso. Entonces yo pensé, ¿habrá sido siempre así? Siempre hemos tratado de buscar la transparencia. Y miren ustedes, la última fotografía, diputados salen con la cola entre las piernas. Esto fue publicado en La Hora. Y entonces yo traté de investigar un poco esto y efectivamente, pues, logré finalizar la investigación, pero con la información que se encontraba en Guatemala, pues, en el Archivo General de Centroamérica. Y afortunadamente, hace un par de años pude viajar al Archivo General de Indias y encontré la información. Había ido en otra ocasión, pero no tuve oportunidad porque ustedes saben que el tiempo apremia. Entonces, ¿qué es la corrupción? Según el diccionario de la Real Academia Española, en las organizaciones, especialmente en las públicas, es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas, de las organizaciones, en provecho económico de otra índole, de sus gestores, ¿verdad? Es abusar de lo que no les pertenece porque son fondos públicos. Según Transparencia Internacional, es el abuso del poder para beneficio propio. Y en el 2015, algunos de ustedes podrán recordar, ocurrieron estas manifestaciones tan interesantes. Después, un funcionario del CACIF nos explicó claramente por qué tuvo que renunciar Otto Pérez, ¿verdad? Que realmente no estuvo relacionado con esto, sino con las instrucciones de Estados Unidos para alejarse de una persona que tenía vínculos con el narcotráfico y que estaba acusado de terrorismo, ¿verdad? Entonces, y de todos modos, el gobierno de Otto Pérez no siguió las instrucciones y por eso tuvo que renunciar. Pero es interesante que la sociedad guatemalteca haya reaccionado de esta forma. Bueno, el tema que me interesó, don Francisco Pérez de Antón lo convirtió en novela. Él lo publicó en 2005, muchos años después de que yo hubiera publicado mi tesis, pero él, por supuesto, él es un escritor fabuloso. Y la noveló de manera que el personaje que yo había investigado se convierte en un villano, en un sujeto perverso. Y no fue el único. Fíjese que en 1964, el médico Carlos Martínez Durán, ¿verdad? Que usted recordará como rector en 2 ocasiones de la Universidad de San Carlos, habló sobre este personaje, que es Francisco Gómez de la Madrid.
Él escribió: la ambición y crueldad del visitador se salieron de los cauces de la normalidad y en muchas ocasiones fueron ilógicas y disparatadas. Sus actos no fueron dirigidos contra determinados individuos o instituciones, sino contra todo el pueblo. ¿Cómo llega don Carlos Martínez Durán a esta conclusión? Muy sencillo, porque utilizaron una sola fuente. Sobre este personaje, María del Carmen León Cázares publicó en 1988, es la dama que vemos en la fotografía, un libro en la UNAM titulado Un levantamiento en nombre del Rey nuestro Señor. Y la historiadora también percibe al personaje Gómez de la Madrid como un sujeto perverso. ¿De dónde sale todo esto? De este señor, ¿verdad? Don Francisco Jiménez. En la historia de la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, don Francisco Jiménez dedica varios capítulos a narrar qué ocurrió entre 1700 y 1701 y cómo él consideraba culpable de una serie de acontecimientos que ocurrieron en Guatemala a este personaje, Francisco Gómez de la Madrid. Esto le sirve de base a León Cázares, una profesional, muy buena, por cierto, para describir en forma negativa al personaje. Y a Pérez de Antón, bueno, a Martínez Durán para decir que estaba mentalmente desquiciado, y a Pérez de Antón para hacer su novela que ha sido un éxito de ventas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió desde la perspectiva del que esto habla? Bueno, muy sencillo. Varios presos intentaron romper una pared de la cárcel para fugarse. No lograron su objetivo, pero por esto el presidente de la audiencia de este momento, Gabriel Sánchez de Berrospe, ordenó que las compañías de los barrios debían hacer guardia cada semana por turno en el Palacio Real. El 1 de julio le tocaba a los milicianos de San Jerónimo hacer esta actividad, resguardar el palacio. Pidieron ser relevados, pero se les obligó. Y esto aquí pues le pongo una ampliación de una pintura de Antonio Ramírez Montúfar que nos muestra cómo era el Real Palacio en 1678. Es decir, que prácticamente este era el aspecto del edificio cuando ocurrieron los incidentes. El 30 de junio de 1697 tomaron las armas, poniendo a la ciudad en punto de perderse, y se informó de ello al Consejo de Indias. Esto ocurre el 30 de junio. No quieren hacer la guardia a la que se les está obligando. El 15 de septiembre, bueno, ¿y qué pasó? Entonces se encarceló a dos de los militares encargados del pueblo de San Jerónimo, de las tropas del pueblo de San Jerónimo, y les fueron encarcelados. El 15 de septiembre de 1697 les iban a hacer algún tipo de ejecución, probablemente azotes públicos o algo por el estilo. Lo cierto es que los vecinos del mismo barrio, los milicianos, con otros que se les agregaron, en motín lo impidieron. No siendo bastante los españoles que tomaron las armas, sino únicamente para ser acatados en sus personas a tiempo de proporcionarse la fuga al reo. No fueron uno, fueron dos. Y continuar el tumulto, quedando ellos de espectadores y a lo que parece frustrada la justicia. Esto lo escribió don Francisco de Paula García Peláez en 1851, siempre basándose en nuestro amigo Francisco Jiménez. ¿Quién era? Bueno, uno de ellos era Juan Corzo, un herrador vecino del barrio de San Jerónimo, pero que en el plano de las milicias era el sargento de la compañía del barrio de San Jerónimo. Y pues dio una herida a Bartolo de Cesera el 15 de septiembre esa noche por pretender los del barrio sacar de la cárcel de la justicia ordinaria de esta ciudad al alférez y sargento de la compañía de dicho barrio, que estaban presos en ella. Hemos visto que al sargento lo sacaron, de hecho, los liberaron, ¿verdad? Entre comillas, pero esto conmocionó a la élite. Francisco Jiménez, que es el que narra esto con mucho entusiasmo porque él estuvo involucrado, ¿verdad?
Sobre el trono de guardia en el palacio del señor presidente se habían alborotado todos los de la compañía miliciana del barrio de San Jerónimo y poniendo el presidente a algunos de los cabos en la cárcel aquella noche, se arrojaron todos con armas y quebraron las puertas de la cárcel y los sacaron, con cuyo arrojo pusieron la ciudad en punto de perderla. Un poco exagerado porque la verdad es que ellos lo único que querían era liberar a sus compañeros, que desde la perspectiva de los milicianos no estaban haciendo nada mal. Un testigo, y esto fue lo interesante porque yo buscando otros documentos en el Archivo General de Centroamérica encontré este pliego que estaba traspapelado, no correspondía al expediente que yo estaba mirando, pero ahí está puesto, ¿verdad? Oí algunos tiros de bocas de fuego, estruendo y gritería. El obispo me pidió que fuese yo en su lugar y sacase del sagrario de la iglesia al Santísimo Sacramento y fuese a apaciguar aquel tumulto, pero era en vano, porque aunque huyeron y se retiraron desde luego a los tiros los inquietos, el aparato indicaba un gran cuidado que parecía que se estaba esperando algún ejército muy poderoso o resistir alguna grande violencia, pues estaba la plaza y palacio guarnecida de más de 500 hombres de lo principal de esta ciudad. Vamos, toda la élite sacó sus armas y se fueron a proteger el palacio contra el atrevimiento de la plebe, de la chusma, que cómo se atreve a enfrentarse a las autoridades, ¿verdad? Esa es la perspectiva que tiene Jiménez. Y los testigos, porque recuerden que muchas de las personas de la élite fueron los testigos para estos informes. El fiscal de la audiencia lo narra de esta forma. El día 16 del corriente, sobre lo que se debía de hacer con el alférez y sargento de la compañía de infantería del barrio San Jerónimo de esta ciudad, presos en la real cárcel de ella, habiendo traído el Santísimo Sacramento al palacio en la forma que refiere dicho auto, y sobre lo sucedido en la tarde antecedente, en que los del dicho barrio vinieron tumultuados y armados de piedras a la plaza, poniéndose enfrente del palacio y arrojándose en temeraria osadía a las 7 de la noche, con hachas y machetes a romper las puertas de la dicha cárcel para sacar violentamente a los susodichos. Dijo el fiscal que, aunque dichos presos merecían ser castigados con pena capital por ser los que habrá 2 meses que con culpable arrojo y grave desacato se resistieron al maestre de campo y sargento mayor, previniéndose en armas de fuego, cuerda velada y bala en boca, para no ejecutar las órdenes de su capitán general. Vamos, es decir, estamos ante un tumulto que asustó a los miembros de la élite. Gaspar Armas, un abogado, nos lo cuenta de esta forma. Sucedió el levantamiento de los del barrio de San Jerónimo que vinieron a desalojar la cárcel para sacar al alférez y sargento. Salieron de palacio a carabinazos y cuchilladas. Los rechazaron el capitán don Tomás de Alvarado, alcalde ordinario, capitán don Domingo de Ayarza, su compañero. Hubo muchos heridos, según se dijo, por voz común. ¿Qué hace el ayuntamiento? Bueno, pues ante todo hacen un cabildo extraordinario y dicen, esto no puede ser. Los movimientos que ha experimentado, perdón, ahí falta una H, en la gente leve, como son mulatos, mestizos e indios, con la experiencia de la administración de la Real Justicia, que administra poco más de 8 meses en lo jurídico, en nuestro judicial, viéndolo arrojados y poco respeto con que hablan a los jueces. Y con el caso sucedido en la provincia de Chiapas, bueno, y aquí él compara, ¿verdad? En la provincia de Chiapas, donde mataron a don Manuel de Maisterra, los indios de su pueblo, siendo su alcalde mayor. Y si puede esperar mayor o junarla, esta ciudad siendo indios, mestizos y mulatos. Además, aquí recordemos que para las personas de origen hispano, los mestizos y mulatos son más violentos, más proclives al pecado que el resto de la población. ¿Y qué dice Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán? Que por cuanto la plebe ha crecido y aumentado y la nobleza disminuido, como ahora ha sucedido en el embarazo, perdón, bueno, es que son falta de H porque son citas, ¿verdad? En el embarazo que se hizo en la ejecución de la Real Justicia en los presos que estaban en esta Real Cárcel y que con efecto pusieron en ejecución lo que son el desprecio de la más ínfima y despreciable plebe a la que se opuso el cuerpo de la nobleza, exponiendo a el inminente y claro peligro, conteniéndolos y castigándolos como era de su obligación. La verdad es que no los castigaron porque hemos visto que quedaron libres y al final solo guarnecieron la plaza, se asustaron mucho, en fin. Y le pongo otro detalle de la pintura donde aparecen 2 personas, una de aparente origen hispano y una persona de origen africano, ¿verdad? Que deben haber sido así los del barrio de San Jerónimo. Y José Fernández de Córdoba
nos dice más o menos lo mismo, ¿verdad? La compañía del barrio San Jerónimo, ahora 3 o 4 meses, y el atrevimiento de la gente de dicho barrio que juntaron el día 15 del corriente. Ya sabemos qué pasó. ¿Cuál fue la decisión? Se hizo un envío de información al rey sobre la creación de la compañía de 50 españoles para defender la ciudad en cualquier caso. 50 de infantería y 50 de caballería. Y para pagar esta compañía, observe una cosa importante. Se iba a usar el dinero de los derechos de entrada y barlovento. No va a ser una compañía como los milicianos costeaban su propio equipo. Y este es el problema, porque los milicianos habían participado en la expedición a Petén con la esperanza de encontrar botín y no encontraron, bueno, en Petén no había oro, no había plata, no encontraron nada, solo gastaron, muchos empeñaron y perdieron sus talleres, sus aperos de artesanos, porque eran artesanos, hemos visto que aquel era herrero, y se les estaba obligando a dedicarse a cuidar el palacio sin paga. Pero ojo, la compañía para defenderse, entre comillas, de la plebe, esa sí va a tener un costo porque es para pagarle a los españoles. Entonces, este es el tipo de situación que no menciona Jiménez. Y los demás tampoco, porque como Jiménez lo cayó porque no le interesaba, entonces nos presentan al sujeto como una persona perversa. ¿Qué hace el presidente de la audiencia? Bueno, informa al Consejo sobre el botín y la mala conducta de dos oidores, Pedro de Osaeta y Bartolomé de Amezquita. Pues a este, fíjense ustedes, a Bartolomé de Amezquita, se le comprobó haber sido el motor del alboroto de la compañía de San Jerónimo y un escrito que los de aquel barrio dieron al presidente se averiguó haberlo hecho él. Ahora bien, si esto hubiera sido real, la audiencia hubiera, porque eso era traición, hubiera iniciado un proceso contra Bartolomé de Amezquita. Pero esta es simplemente la queja que hace Berrospe al Consejo, ¿verdad? Y dice Berrospe que se debía a que le relevó de la conquista del territorio de Petén en 1696, en la que, como ya le conté, participaron los pobres milicianos del barrio de San Jerónimo a su propia costa. ¿Quién era Pedro de Osaeta? Fíjense que él llegó a Guatemala, él era de Quito, él llegó a Guatemala como profesor de la Universidad de San Carlos y según su contrato, él después de pasar 5 años dando clase en la universidad, iba a ser oidor de la Real Audiencia, ¿verdad? Entre las cosas simpáticas aquí, usted me dirá que eso no tiene nada que ver, pero a mí me pareció encantador. Él trajo 4 libros en 1687, ya se aparece en los documentos del Archivo General de Indias, estos sí están digitalizados, y dice que viene con 4 libros que compró de su propio dinero que constituyen la nueva recopilación de las leyes de Indias. Y le comento, en la Biblioteca Nacional allí están los 4 libros que trajo don Pedro de Saeta y Oro en 1687. Pero esta es una curiosidad. Total, don Pedro era profesor, era oidor, fue administrador de cabalas, él manejaba los recursos del derecho de barlovento. Él sabía la información de lo que estos ingresos representaban para la corona. Y después de todos estos incidentes, fue rector de la Universidad de San Carlos entre 1709 y 1710. ¿Y quién era don Bartolomé de Mezquita? Exactamente el mismo caso que Osaeta. De él sí sabemos que nació en Sevilla en 1648 y murió en 1712. Se graduó en Salamanca, en Oñate. Igual se postuló como catedrático para la San Carlos y llegó con la condición de que pasados 5 años iba a ser oidor de la audiencia. En 1688 había sido electo como rector, pero el presidente de ese momento anuló la elección y mantuvo al primer rector de la San Carlos por el extraordinario periodo de 10 años, en contra de lo que decían las constituciones. Pero bueno, ese es otro tema. Total, entre 1708 y 1709, es decir, de finales de 1708 a finales de 1709, él fue rector de la Universidad de San Carlos. Bueno, todo este antecedente es para que llegue el personaje que le estoy comentando. Se decidió solucionar los problemas
con el envío de un visitador y pesquisidor. El designado fue el licenciado Francisco Gómez de la Madrid. Ahora bien, esto es lo que aparentemente molestó a Francisco Jiménez. Gómez de la Madrid era un hombre joven, pero era yerno de Antonio de Ablitas, apoderado de Pedro Núñez de Prado y Fernández Polanco. Ya sabe usted que los apellidos en aquella época eran interminables, ¿verdad? Conde de Adanero, abogado de la Audiencia de Valladolid y presidente del Consejo de Indias. Entonces, Francisco Gómez de la Madrid es una persona joven, pero está bien conectado y llega a Guatemala. Ojo, él había sido nombrado, una vez que terminara el proceso en Guatemala, él iba a ser oidor de Granada o Valladolid en España. O sea que él no viene para quedarse en América. Él piensa regresar a España y hacer una carrera. Y además tiene buenas conexiones. Es decir, él viene a Guatemala sin interés de enriquecerse en Guatemala. No le interesa porque su objetivo está en España. Su nombramiento se firmó el 15 de junio de 1699. Se le encargaba que investigase con particularidad lo que sucedió con la gente del barrio de San Jerónimo el 30 de junio de 1697, que tomaron las armas poniendo a la ciudad en punto de perderse. Como les digo, es una exageración de los testigos, pero porque igual, para 1699, si efectivamente los del barrio hubieran querido hacer algo violento, ya lo hubieran hecho, y realmente no hicieron más. Total, él llega el 30 de diciembre de 1699 a Guatemala y el 5 de enero de 1700 el Real Acuerdo obedece la Real Cédula de nombramiento. Es decir, él suspende de sus funciones al presidente de la audiencia e inicia la visita. El 11 de enero, apenas 6 días después, le ordena a todos los escribanos, en especial a Pedro Pereira, Diego de Argüello, Nicolás de Valenzuela y Pedro Roldán, que entregaran todos los documentos que tuviesen en su poder, civiles y criminales, sobre cualquier género de tumultos, alborotos, pendencias y riñas. Esto es importante porque va a ser el argumento para iniciar un proceso contra Gómez de la Madrid. Porque a él lo que le interesa es saber qué pasó con el barrio de San Jerónimo, porque hubo un tumulto, porque hubo alboroto, pendencia y riña. Y se lo pide a los escribanos. Ahora bien, no es arbitrario. En los documentos que están en el Archivo General de Indias y que lamentablemente no están digitalizados, tiene uno que ir a buscarlos allá y es una experiencia muy bonita, pero uno no se puede ir a estar allá como los becados de otros países que se están 2 y 3 años, ¿verdad? Uno va con sus propios recursos y tiene que volver pronto. Pero total, él necesita esa información. Y como era el procedimiento, le pide a Berrospe que se vaya de la ciudad y también a los 2 oidores, Osaeta y Amézquita. A los 3 los saca de la ciudad. ¿Qué le dieron ellos? Le dieron 68. Ojo, de lo que le estoy contando, Jiménez no sabía, porque estos documentos no los vio Jiménez, ¿verdad? Esta información no la vio Jiménez. Le entregaron 68 documentos sobre la mina de Corpus de Tegucigalpa, 68 sobre Aguachapán de Sonsonate, 21 de Granada en Nicaragua. 10 de la Secretaría de Cámara de la Junta de Guerra y Milicias, ¿verdad? Entre estos, una lista general de la gente y milicias de esta ciudad. Claro, ¿verdad? Que es lo que él quería ver. Tanto de los españoles como los pardos y el batallón de caballería. Todo esto estaba en 50 hojas. También se le entregaron los libros de acuerdos de 1644 a 1699 porque estaban juntos. Las juntas de la Real Hacienda y constituciones sinodales de Chiapas hechas por el obispo Francisco Núñez de la Vega. Bien, entonces, ¿cuál era la dificultad con Francisco Jiménez? Según Francisco Jiménez, Gómez de la Madrid, en cuanto llegó, hizo alianza con los sobrinos del obispo. José Sánchez de las Navas, bueno, aquí tenemos al obispo, Andrés de las Navas y Quevedo. José Sánchez de las Navas, que era profesor del obispado, y como dice Jiménez, alma de todo aquel alboroto. Y su hermano Manuel Sánchez de las Navas, que era cura de la provincia de Ateos en El Salvador. También se hizo amigo de los jesuitas. Esto es lo que le molesta a Francisco Jiménez. ¿Y por qué le molesta? Porque los jesuitas tenían un pleito con los dominicos
porque los dos conventos tenían terrenos contiguos en Amatitlán y los jesuitas habían utilizado agua que perjudicaba los cultivos de anís de los dominicos. Entonces, además, había otra disputa por tierras en Palín. Entonces, este es realmente uno de los motivos de molestia que tiene Francisco Jiménez contra este personaje. Es verdad que primero, ¿verdad? Adquiere una posición privilegiada siendo joven y solo porque es pariente de. Eso le molesta. Y luego llega y se hace amigos de los jesuitas en lugar de hacerse amigo de los dominicos. Eso es una condición humana, pero tergiversó su percepción y es la que hemos recibido en el futuro. Según Jiménez, se formaron dos bandos: berrospistas, partidarios del presidente Berrospe, y tequelíes afines al visitador. Este nombre, don Horacio Cabezas dice que está vinculado con un personaje del imperio austriaco, ¿verdad? Un noble de apellido Tequelí. Bueno, Fray Francisco Jiménez continúa. Dice que en lugar de apresar a Osaeta y a Mezquita, se alió con ellos. Hemos visto que es falso. No se pudo aliar con ellos porque los expulsó. Pero bueno, y esto es lo que más ofende a Jiménez. Liberó esclavos, satisfizo demandas de criados. ¿Cómo se atreve? Intervino en asuntos de las órdenes religiosas. En la Real Hacienda quiso cobrar impuestos atrasados fíjese, eran impuestos atrasados. ¿Quién cree que no había pagado los impuestos? La élite, los exportadores. ¿Cómo se atreve este señor a querer cobrarle los impuestos atrasados a los señores, a la nobleza de la ciudad, a los patricios, ¿verdad? ¿Cómo les va a cobrar impuestos? ¿Cómo se atreve? ¿Qué tiene en la cabeza? Por medio de la expropiación de mercaderías. Gómez de la Madrid pensó, si no han pagado, pues la corona se queda con los productos y pagan y se acabó, ¿verdad? Ah, no, pero esta es una gran ofensa para los comerciantes, ¿verdad? Y el cierre de comercios. Era muy sencillo. O paga lo que debe atrasado, ¿verdad? No me dejará usted mentir que es célebre una familia en Guatemala que ha eludido impuestos desde hace más de 50 años, ¿verdad? Y están tan felices y contentos, ¿verdad? Y a alguien les toca un pelo y hasta preso va a dar el que se opone a ellos. Entonces, fíjese usted, interesante. A mí lo que me gustó es cómo la historia se va repitiendo constantemente. Bueno, total, intervino en el cobro de impuestos sobre los testamentos, uno de los cuales debía pagar la Virgen de la Merced. Esta es pura exageración, eso no es cierto. Puso multas altas por varios motivos. ¿Qué fue lo que había pasado con la Virgen de la Merced? Bueno, no se habían pagado los derechos pertinentes. En Patzún, dice Jiménez, mandó a apresar a unos indígenas regatones o intermediarios de trigo a quienes castigó a vergüenza pública y les expropió el trigo. Este cargo no lo he encontrado, así es que de repente hay algo por ahí. Total, ¿qué pasa? El 6 de febrero, Berrospe, habiendo salido de la ciudad por órdenes del pesquisidor, regresa. Esto no le gustó a Gómez de la Madrid y el 19 de febrero lo expulsa a Patulul, que conste que se tardó 13 días en sacar. Y entonces ya le dice, no solo se va de la ciudad, sino que se va hasta Patulul. El 12 de marzo, el pesquisidor nombró a uno de los oidores, Jerónimo Eduardo, como presidente interino. Pero Jerónimo Eduardo estaba en el gobierno de Berrospe, que tenía más años de estar en Guatemala. Él muy hábilmente hace algo. Cambia la cerradura de la sala de armas, que era el arsenal de la ciudad, que estaba en el Palacio Real. Si usted va ahora al Real Palacio, donde está el museo, estuvo la cárcel, pero en el siglo XVII allí estaba la sala de armas. Entonces, y por ley, unos años antes, todas las armas de la ciudad estaban allí depositadas. Ese era el riesgo que se corrió cuando los del barrio de San Jerónimo liberaron a sus amigos, porque ¿qué tal si agarraban la sala de armas? ¿Verdad? O sea, tampoco la élite estaba desquiciada, no tenía razón de ser. Bueno, total es que Jerónimo Eduardo cambia la cerradura. El 22 de marzo, los oidores Gregorio Carrillo y Escudero y Pedro de Huaraz Fernández e Híjar, ya sabe usted que los apellidos son interminables, ¿verdad?
que había viajado con el visitador desde España, le pidieron que exhibiese la cédula que le nombraba visitador y pesquisidor de la audiencia. Ahora, ella la había exhibido y ya se había acatado. Esta solicitud iba contra la ley. Pero lo que ocurre es que Gregorio Carrillo y Pedro de Huaraz ya estaban, pues digamos, acostumbrándose al sistema en Guatemala. ¿Y qué hace el pesquisidor? Puso una multa a la audiencia de 2,000 pesos por agravio al superior. La verdad es que, siguiendo el proceso jurídico español de esa época, cuando se daba la sentencia final en España, seguramente le hubieran quitado la multa a los oidores, ¿verdad? Pero no se pudo seguir. El 29 de marzo se le pidió otra vez que exhibiese la cédula. Volvieron a faltar a lo normal. El 1 de abril, lo que hace Gómez de la Madrid es promulgar un edicto de visita a todos los funcionarios de la audiencia y manda regresar a Guatemala a Osaeta y a Mezquita. ¿Por qué? Porque no puede confiar en Eduardo, no puede confiar en Huaraz, no puede confiar en Carrillo. El 4 de abril, Domingo de Ramos, en la madrugada, Madrid apresó a Eduardo y lo desterró a Soconusco. Luego nombró a Mezquita como presidente y según él iba a abrir la sala de armas porque tenía una llave, pero no pudo hacerlo porque se acuerdan que Eduardo había cambiado la cerradura. Entonces se fue a su casa que estaba situada atrás de la catedral, ¿verdad? La calle que uno conoce de la catedral. Bueno, pues ahí pero Carrillo y los miembros del ayuntamiento fueron a la Casa de Madrid a pedir qué está pasando aquí, a pedir explicaciones. Pero no fueron como mansas palomas, iban con armas, ¿verdad? De hecho, la narración que hace Pérez de Antón es muy buena, porque realmente uno se lo imagina. La verdad, allí la situación fue un poquito tensa. El acuerdo desconoció a Mezquita y nombró presidente a Carrillo, quien sí tenía acceso al arsenal. Madrid se sintió muy inseguro, claro, cualquiera se siente atemorizado, y el provisor lo condujo rodeado de clérigos a la Compañía de Jesús, donde armó a algunos clérigos que lo protegían y también estaban con él los milicianos de San Jerónimo. Dice Jiménez con el pretexto de defender la inmunidad eclesiástica, ¿verdad? Entonces, imagínese usted el escándalo. Todo eso está pasando la mañana del Domingo de Ramos. Se suspendieron las actividades en la catedral, no hubo bendición de Ramos, en fin, ¿verdad? Jiménez había tomado partido. Esto lo dice don Carmelo Sáenz de Santa María, que él consultó algunos de los documentos que yo tuve la oportunidad de ver. Pues don Carmelo, que era historiador, ¿verdad? Jiménez, según Jiménez, ¿verdad? Como lo cuenta don Carmelo, tenía una mala impresión de Gómez de la Madrid porque era de Asturias, porque no había recibido más que el curso de artes, porque era discípulo del dominico Froilán Díaz, encargado del desencantamiento y desembrujamiento de Carlos II, y porque él pudo ver las conexiones por las cuales Madrid llegó al cargo de visitador, ¿verdad? Entonces era como un poco de envidia, un poco de desprecio y un poco de cómo se atreve a venir a alterar el orden que tenemos en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? De hecho, Carmelo Sáenz reporta que un testigo vio a Jiménez corriendo y pidiendo una espada para apoyar a los partidarios de Berrospo. O sea que no estamos ante un angelito, ¿verdad? Jiménez era pues un ser humano como cualquier otro. Claro, descubrió el manuscrito de Popol Vuh y lo transcribió, pero en sus ratos de buena gente, en sus ratos que estaba pues defendiendo según él a su orden, estaba dispuesto a agarrar las espadas. Entonces, mire usted qué simpático lo que nos cuenta. El acuerdo mandó llamar a Berrospe y ordenó el regreso de Eduardo. O sea, ya no llegó a Soconusco, se vino de regreso. El provisor, ¿verdad? El sobrino del obispo, amenazó a la audiencia con un entredicho o censura eclesiástica. Pero como no accedieron, entonces empezó a sonar la campana, pum, pum, que había entredicho en pleno Domingo de Ramos. O sea, se acabó la Semana Santa. El 5 de abril, Huaraz fortificó la plaza y el palacio. Ya para esta época aparentemente se estaba empedrando, ¿verdad? Y entonces se usaron el empedrado de la plaza para hacer algún tipo de defensa. El 6 de abril
el ayuntamiento pidió al obispo que no hubiese procesiones de penitentes y que las iglesias fueran cerradas. De hecho, así pasó. El Real Acuerdo Extraordinario restituyó como presidente a Gabriel Sánchez de Berros. El 9 de abril se le dio un salvoconducto a Madrid para que saliera de la capital. Se da cuenta, no le quedaba de otra, o sea, él no tenía suficientes armas y la gente con la que cuenta, aunque está dispuesta a muchas cosas, pues tampoco va a hacer un disparate. El 14 de abril sale en dirección al occidente de Guatemala. Según Jiménez, se le entregaron 4,000 pesos para su viaje, ¿verdad? Ya que técnicamente la audiencia estaba en rebeldía. Según Jiménez, llevaba 40 mulas. O sea, ¿cuántos? Y nos deja entender que esas 40 mulas llevaban quién sabe qué cantidad de tesoros, ¿verdad? Llevaba 60 indígenas, 30 milicianos, iba con él el procurador de la audiencia, el platero Carranza, el mulato Santa Fe, gente que pues cuando leyeron los contemporáneos de Jiménez sabían a quién se refería. A nosotros pues simplemente nos parecen nombres. Francisco de Sequeira, Antonio del Real y Marcos Tavares. Madrid se habría llevado 48,000 pesos producto de sus exacciones. El sobrino del obispo se habría llevado 80,000 pesos para viajar a Madrid y conseguir el restablecimiento de Madrid y comprar para él la diócesis de Guatemala. Supuestamente, según Jiménez, Berrospe decretó una amnistía y sin embargo, imagínese usted cómo Jiménez no nos dice toda la verdad. Esto de la amnistía fue falso porque Osaeta se tuvo que esconder en el hospital de Belén y Amezquita en la Compañía de Jesús, ¿verdad? O sea que esa amnistía es falsa. Y luego, imagínese usted, ¿cómo va a llevar usted 48,000 pesos en mulas así tan feliz y tan tranquilo? Para ver a dónde, porque, o sea, aquí nuestro amigo Jiménez nos está dando datos muy exagerados. Y otra cosa que era imposible, aunque Sánchez se hubiera llevado 1,000,000 de pesos, no podía comprar el obispado. No funcionaba así la estructura de la iglesia. Y él lo sabía, así que nos engaña perversamente. Madrid, fíjese por favor, a pesar de todas las cosas negativas que nos está diciendo Jiménez sobre Madrid, conforme Madrid va alejándose de la ciudad de Guatemala, le escribe al obispo de Chiapas, Francisco Núñez de la Vega, era de la misma orden que Jiménez, era dominico, y el obispo lo ayuda. En junio se refugia en Guadalcázar de Tehuantepec, pero lo acusaron de interceptar el correo a Guatemala y la audiencia de México le ordenó que se apartara del camino real. Se fue a San Francisco del Mar y por último estuvo en Escuintla de Soconusco. Solo para que no nos situemos, ¿verdad? Aquí estaba Santiago, aquí está Escuintla de Soconusco, aquí está Guadalcázar de Tehuantepec y San Francisco del Mar. Entonces, mire usted, pues, el recorrido que hizo el simpático de Gómez de Madrid. ¿Qué hizo la audiencia? Se quejó de que el gobernador de Soconusco y estancieros indispuestos contra la audiencia por medidores de tierras apoyaran a Gómez de la Madrid. En enero de 1701, la audiencia lo declaró traidor porque había supuestamente enviado instrucciones a las compañías milicianas de la ciudad de Santiago para que atraparan al presidente y a los oidores. Otros mensajes a los pueblos cercanos y en dirección a Santiago, Guatemala. Ojo, no hay evidencia de esto, ¿verdad? Acuérdense que los abogados lo ponen todo y en los expedientes no están estos. Simplemente no aparece. Claro, tengo que seguir buscando y de repente aparece, pero a mí me da la impresión de que no. Fíjense por favor, entre enero y marzo de 1701, todos estos pueblos que aparecen acá enviaron cartas poniéndose a las órdenes del legislador. También los mulatos de Santiago, compañías de infantería del Valle de Petapa y San Juan Amatitlán, más de 600 negros y mulatos, Santiago La Gomera, y sus negros de vuestra señoría, en que están estos mulatos que no ven que estarán a rendir el espíritu para servir a Madrid. Entonces, estaban a sus órdenes. ¿Cómo ocurre esto? Fíjese usted, aquí están las cartas, miren, aquí está Santiago, Guatemala, estos son los pueblos que le están ofreciendo gente a Gómez de la Madrid, incluso en Tuxtla, incluso al norte de Villahermosa, ¿verdad? ¿Por qué ocurre eso? Yo lo explico de esta forma. Él trataba bien a los mulatos. Recuerde que lo que le parece
horrible a Jiménez es que él diera sentencia favorable a los mulatos. ¿Cómo se atreve? Si es un español el que está quejándose de un mulato, lo menos que puede hacer la audiencia es azotar al mulato, ¿verdad? ¿Cómo se atreve este a favorecerlos? ¿Qué le pasa? Es el criterio de Jiménez, ¿verdad? Mestizos e indígenas y las resoluciones judiciales favorables a estos grupos. Según Jiménez, Madrid había dicho que iba a reparar la justicia real escarnecida por los abusos del poder de las autoridades locales, ¿verdad? Por eso le pongo esta parte de la pintura donde vemos al alcalde de la ciudad de Guatemala y a un cargador. Total, el 7 de enero de 1701 hubo censura eclesiástica contra la audiencia y se tocó entredicho desde la iglesia de San Pedro. El 21 de febrero de 1701 hubo entredicho, se tocó a entredicho en la ciudad real de Chiapas por el obispo Núñez. En febrero, Berrospe, aquí ya Berrospe está cansado. Berrospe nombra al oidor Eguaraz teniente de gobernador y capitán general para someter un posible levantamiento. Encuentra resistencia en los indígenas de San Pedro Chicomucelo, Huehuetán, Tejutla y Motocintla, pero llega hasta Escuintla de Soconusco. A Madrid pide asilo eclesiástico, huye a Campeche, donde lo protegió, fíjese usted, Fray Pedro de los Reyes Ríos de la Madrid, predicador de Carlos II, exobispo de Comayagua y tío de Gómez de la Madrid. Aquí encontramos otra vez las conexiones de Gómez de la Madrid, descarta la posibilidad de que lo que él buscara fuera enriquecimiento aquí. A él lo que le importaba era regresar a España y ascender en España. Total, pero de todos modos, ¿verdad? Bueno, en los enfrentamientos murieron 60 personas de estos pueblos y un capitán de las tropas de Huaraz. O sea, Huaraz solo perdió un hombre y Madrid, que no tenía realmente ejército, sino que lo quieren ayudar, mueren 60 personas. El 29 de marzo regresan 100 soldados, se hace una fiesta. El 30 de marzo hay junta de guerra que aprobó, mire usted la cifra, 15,400 pesos, o sea, 30,800 tostones de gasto, que era el 16 tostones por el mes de servicio a cada soldado. Entonces, observemos que Berrospe está dispuesto a gastar esta fortuna, pero no estaba dispuesto a pagarle a los milicianos para que cuidaran el palacio. Entonces, todo esto se hubiera evitado si él no hubiera sido tacaño, pero vamos a ver por qué fue tacaño. El 30 de marzo de 1701, el virrey de Nueva España, el arzobispo Juan de Ortega y Montañez, el señor que aparece en la foto, exobispo de Guatemala, ordenó al gobernador de Campeche que apresara a Madrid y que se suspendiera la entredicho y las censuras del obispo de Yucatán. Fue enviado a México y de allí a Madrid apresado. En julio de 1701, el despacho de Ortega le pide al obispo que explique, ¿verdad? Y Navas dice que estos son siniestros informes. Ortega le ordena al obispo Navas que levante las excomuniones declaradas contra la audiencia y también se lo ordena al obispo de Chiapas. Y exige que saquen del lugar sagrado donde están escondidos Bartolomé de Mezquita y Pedro de Osaeta, ¿verdad? Entonces, la amnistía no existió. Un año después siguen refugiados porque corren riesgo sus vidas. Las solicitudes para que el obispo levante la excomunión se repite varios días de agosto y varios días de septiembre y nada. Pero el 2 de noviembre fallece el obispo Navas. Entonces aquí ya la cosa se detiene y en 1702 llegó a la ciudad de Guatemala una cédula que reprendía al obispo por estos incidentes. En el 4 de octubre de 1701 se nombra otro visitador, el oidor de México, José Osorio Espinosa de los Monteros. Llega en 1702 a Guatemala. Ese mismo año, Berrospe se va de Guatemala, sustituido por Alonso Ceballos y Villa Gutiérrez. Y en marzo de 1702, mulatos de La Gomera y Chipilapa, Escuintla, que actuaban como una guerrilla, vencieron a las tropas de Huaraz. Fíjese usted, o sea, si hubiera querido hacer algo más serio, como anunciaba Jiménez, pues seguramente hubiera ocurrido, pero al final las cosas quedaron apaciguadas. Se abrió proceso contra varias personas
Y fíjese usted, a pesar de todo lo que ocurrió, Amézquita y Osaeta fueron restituidos en sus cargos. Y como vimos, después van a ser sucesivamente rectores de la universidad y mueren tan tranquilos como si tal cosa. Madrid en 1703 todavía estaba preso, en 1708 seguía preso y estuvo preso, como dice Carmelo Sáenz Santa María, por muchos años. ¿Qué fue lo que? Pero escuchemos a la contraparte. ¿Qué es lo que dice Madrid? Él dice, el incidente del motín, a ver, destapó hechos ocurridos en 1685, cuando estaba en el poder el antecesor de Barrios, don Jacinto de Barrios, claro, que había sacado de las cajas reales de la villa de Sonsonate 28,000 pesos y de las cajas reales de Guatemala más de 30,000 pesos y que esas partidas las había consumido y convertido en sus propios usos. Es decir, según las investigaciones de Madrid, estamos hablando de 50 y tantos mil de pesos que el antecesor utilizó de forma oscura, ¿verdad? Y Jacinto de Barrios Leal no era mejor. Tenía 39 años cuando llegó a Guatemala y... perdón, estoy hablando de Jacinto Barrios Leal, ¿verdad? Era un hombre joven cuando llega a Guatemala. ¿Y cómo llegó él a ser designado como presidente de Guatemala? Bueno, el papá había hecho un préstamo de 80,000 pesos a la corona. Entonces, según la mentalidad de Jacinto de Barrios, solamente estaba recuperando parte de lo que había invertido su papá en que él fuera presidente. Mire usted qué simpático, ¿verdad? Bueno, y aquí, pues esto ya se lo conté. Pero Berrospe decidió asignar, bueno, esto volvamos a Berrospe. Berrospe, que no es mejor que Barrios, decidió asignar 12,000 pesos anuales de Barlovento para una compañía. Y el capitán era su cuñado, con 1,200 pesos anuales, ¿verdad? Era un buen salario, ¿verdad? Si por ahí le aparece que un funcionario nombra a un jovencito en un puesto escandaloso, ¿verdad? Es pura coincidencia, ¿verdad? No tiene nada que ver con la historia. En Barlovento, 20,000 pesos anuales, que, fíjese, los impuestos de Barlovento, según Madrid, se recogieron 20,000 pesos anuales porque él revisó las cuentas y Berrospe los recolectaba, pero no los entregaba. Mire usted qué simpático, ¿verdad? 27,000 pesos se depositaron por la pesquisa contra Jacinto de Barrios Leal y desaparecieron de las cajas reales. O sea que vaya usted sumando. Berrospe había hecho circular en la ciudad el rumor de que había un ataque de corsarios escoceses en Panamá para no devolver el dinero, ¿verdad? Y solo en 1697 se gastaron entre 50 y 60,000 pesos para esa guardia, ¿verdad? Para esos gastos del presidente, aparte de los que ya hemos visto. Y por eso él necesitaba la guardia en el palacio, porque tenía una gran cantidad de dinero y entonces necesitaba esta guardia. Y entonces, fíjese, esto es lo que descubre Gómez de la Madrid. ¿Por qué Jerónimo Eduardo cambió las llaves? Muy sencillo. Él recibía dinero por los negocios de Berrospe. Solo por una autorización, es la que logró documentar Madrid, había recibido 500 pesos en 1697. Por una autorización. Faltaba ver todas las demás. Con los incidentes de 1700, Berrospe armó una compañía de 100 hombres que le costó más dinero a la corona. Por la elección de los comandantes de regimientos, cobraba 500 pesos a cada uno de los capitanes de regimiento. Fíjese usted. Los cargos del ayuntamiento tenían un precio de 2 a 8,000 pesos. Eso era parte de la estructura, o sea que no era ilegal comprar el cargo. Pero, ¿cuál era el problema? Y pone el ejemplo, Juan Lucas de Urtarte pagó 6,000 pesos por el cargo y Berrospe reportó 500 pesos. Entonces, Gómez de la Madrid se estaba sacando a flote una gran cantidad de rumbre, de cochinadas, y había que acallarlo porque se llevaba de corbata a mucha gente. ¿Y por qué se la iba a llevar de corbata? Porque él no tenía intereses en Guatemala. Él lo que quería era
hacer un buen papel en Guatemala para ocupar un cargo en Valladolid o en Granada, en España. Entonces, bueno, y cuando fue corregidor del Realejo, comerció con Perú, Juan Lucas de Hurtarte. Gómez de la Madrid encontró que Berrospe tenía una deuda de 10,000 pesos con los dominicos y Eduardo otra de 6,000. Ojo, esto no quiere decir que los dominicos fueran enemigos de Berrospe. Quiere decir que como él tenía compromisos con los dominicos, muy probablemente los juicios que ellos tenían pendientes con los jesuitas iban a salir a favor de los dominicos. Y de todos modos, esperaban cobrarle a Berrospe las deudas, ¿verdad? Y a Eduardo lo mismo. Ocurrió la muerte violenta del fraile Fernando O'Connor. Lamentablemente no localicé cómo fue que murió y por qué murió, ¿verdad? La cosa es que esto detuvo el cobro. Y así fue como Jiménez se involucró con la muerte de este fraile, ¿verdad? Y por eso fue que revisó papeles. Una cosa que hay que profundizar más. Otro personaje involucrado fue Juan Bautista Álvarez de Toledo, que vemos en la foto, que quería ser provincial y quería apoderarse de documentos que representaban 4,000 pesos a favor del convento de Santa Clara. Además, don Juan Bautista había usado el dinero dejado por el testamento de María Ventura de Arribillaga. La señora dejó 30,000 pesos y el simpático de Juan Bautista se había gastado 15,000. Este no es el único caso en el que Juan Bautista se ve involucrado en esto. Recuerde usted que poquitos años después, él fue obispo de Chiapas y sus exacciones ocasionaron la gran revuelta de los centales. Entonces, esto era su modus operandi, ¿verdad? Bueno, pues Gómez de la Madrid encuentra esto, ¿verdad? Y mire usted. Además, nos comenta, son innumerables los indios, hombres y mujeres que residen por criados de ministros, alcaldes, regidores y demás vecinos, teniéndolos en una pura y perpetua esclavitud. Están fuera de sus pueblos, los han llevado desde muy pequeños, vuestra majestad perdiendo sus tributos. Más de 8,000 pesos de contribución, hizo las cuentas. Me decían que ellos solo querían volverse a sus pueblos y tributar a vuestra majestad. Por eso él favorece a las capas desfavorecidas, porque lo está viendo con ojos de un español que no tiene intereses por enriquecerse en Guatemala. Bueno, esto es lo que yo encontré. Hice una encuesta este año, tuve la oportunidad de hacer una encuesta por vía digital del 1 de junio al 31 de julio. Me contestaron amablemente 8,138 personas de Misco, Amatitlán, etcétera. Ahora que están ploteados en esta mapita. Y estas 8,000 personas, sus edades, ¿verdad? Aquí están. Casi la mitad mujeres, casi la mitad hombres. Todos graduados de nivel medio, estaban en pregrado, licenciatura o posgrado, ¿verdad? ¿Qué les pregunté? ¿Creen que es necesario luchar contra la corrupción en Guatemala? Sí, me dijeron 7,800. Y o sea, yo no tuve tiempo de contarles todo lo que les acabo de decir a ustedes, ¿verdad? ¿Sabía que en el periodo hispánico hubo juicios a los funcionarios acusados de corrupción? No, 4,165. Este sí, yo asumo que fue una especulación. O sea, yo digo que sí debe haber habido algo, ¿verdad? Y entonces nos pusieron que sí. ¿Cree que en estos casos se castigó a los funcionarios corruptos? Aquí la gente se queda con la incertidumbre. La mitad dice que sí, la mitad dice que no. ¿Cree que en esa época, si un juez intentara aplicar justicia, hubiera podido ser expulsado por un acuerdo entre los funcionarios y la élite? Mire la cifra, 5,000 piensan que sí. ¿Se hubiera sentido defraudado por esa expulsión? Casi 6,000 me dicen que sí, se hubieran sentido defraudados. Y le cuento, ahora, en 1700, el abogado Francisco Gómez de la Madrid se intentó aplicar justicia, pero fue expulsado de la capital y perseguido. ¿Había escuchado de él? 7,700 no. Y yo estoy seguro que esos 414 que me pusieron que sí, es porque son de posgrado y decían, no, tengo que decir que sí, ¿verdad? Porque hice la pregunta de esta forma, pero, en fin. Pero yo estoy casi seguro que nadie sabe de Francisco Gómez de la Madrid. Y le pregunto perversamente, ¿cree que hay similitudes con otros casos más recientes? 5,800 me dicen que sí hay algo
por ahí. Incluso una persona aprovechó y puso, esta es una encuesta política, ¿verdad? O sea, no era una encuesta académica, inocente, no, es una encuesta política, ¿verdad? Pero bueno, se trataba de conocer la opinión de las personas y por eso esa persona que sí expresó algo más me parece valioso. Pues bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero no haberles aburrido demasiado. Cualquier cosita, pues, estoy a sus órdenes. Si fueran, digamos, por cualquier inquietud, cualquier pregunta, que para eso estamos. Muchas gracias, doctor Chajón, por este interesante y muy pertinente estudio sobre la corrupción en Guatemala, bastante revelador. Estamos acá esperando a que lleguen las preguntas. Tenemos unas que ya nos están planteando aquí. Juan Pérez nos pregunta, aparte de su temporalidad, ¿encontró más ejemplos de la lucha contra la corrupción en el Reino de Guatemala? Sí, la verdad es que hay varios, pero no tenía tanto, o sea, no he tenido la oportunidad de dedicarles la atención requerida. Probablemente en un futuro cercano, ya que este se volvió tan apasionante, le vamos a dedicar más atención. Pero sí, hay varios casos. Ahora, lo triste es que los resultados no fueron tan optimistas, ¿verdad? Es decir, como que siempre ganan los mismos. Pero bueno. Muy interesante por lo cíclico de la historia. Tenemos aquí a Jorge Barrios que nos dice, dicen que Pedro de Alvarado también evadió impuestos. ¿Tienen algún dato? Fíjese que Pedro de Alvarado fue un personaje muy hábil. Él aprendió con Hernán Cortés. Pedro de Alvarado, Hernán Cortés había trabajado para un abogado en Salamanca. Después él dijo que había estudiado Derecho, pero ya se hicieron estudios y él nunca estuvo inscrito en Salamanca. La cosa es que él trabajó, como diríamos hoy, como huizache. Y entonces él aprendió trucos legales. Por eso cuando llega a lo que ahora conocemos como México, a Veracruz, él inmediatamente crea una villa y establece un ayuntamiento para que el ayuntamiento como cuerpo colegiado le dé legalidad a sus actos frente a la legislación española. Y eso es lo que hace Alvarado. Acuérdense que en julio de 1524 él funda el ayuntamiento para que sus amigos soldados le den el visto bueno. Entonces, él tomó muchas decisiones, inclusive financieras, pero como estaba apoyado por el ayuntamiento, salió libre de cargos. Por eso se fue a España y ahí es donde se casó con las dos hermanas, ¿verdad? Porque fue muy hábil en ese sentido, pero aprendió de Hernán Cortés. Bastante interesante. Aquí Luis Pérez pregunta, en vistas del trabajo realizado, ¿qué impresión le dejó a los encuestados el darse cuenta de que la corrupción viene desde la época colonial? Bueno, le comento que los resultados no los he publicado todavía. Estoy haciendo un avance con ustedes y si el cielo lo permite, lo publicaré el próximo año. Entonces, los encuestados se quedaron con la sensación de, bueno, a mí me parece esto, ¿verdad? Que hay que luchar contra la corrupción, etcétera. Pero no han visto los resultados. Entonces, lo que me contestaba una persona lo ignoraba el resto. Entonces, cuando ya los difundamos, espero que, pues, esta es una plataforma para hacerlo, vamos a ver qué nos dicen, ¿verdad? Yo espero que la gente no pierda el entusiasmo, el optimismo, porque a veces al conocer la historia lo que ocurre es que nos quedamos como desencantados y mucha gente dice, bueno, ¿para qué voy a hacer más si de todos modos siempre pasa lo mismo? Pero no, yo creo que siempre pasa lo mismo porque estamos desinformados de lo que ocurrió antes, ¿verdad? Entonces, si lo tenemos claro, creo que algo podemos hacer. Muchas gracias, doctor. Aquí Gisela Failás nos dice, una gran investigación y muy triste saber que desde siempre hubo corrupción.
Eric Guzmán dice, magnífica presentación, y realiza una pregunta. ¿Se sabe si además de lo presentado hay casos en la época independiente y en la época de la reforma liberal? La verdad es que en la reforma liberal solo recordemos algo simpaticísimo. Rufino Barrios toma el poder por las armas y legisla, anula la Carta Constitutiva que estaba en vigencia con los conservadores y él hace las leyes. Se elabora una constitución con un artículo final que dice que va a entrar en vigencia cuando Rufino Barrios ya no sea presidente, ¿verdad? Entonces él sigue legislando hasta su muerte. Y entre la legislación que incorpora está que todos los impuestos por bebidas alcohólicas van directamente al presidente, ¿verdad? O sea, todos los impuestos por licores que se pagaban en Guatemala eran para el presidente. O sea, él se beneficiaba con esto. Por esa razón, cuando muere su viuda, ¿verdad? Doña Francisca Aparicio de Barrios, se va a la mansión que tenían en la Quinta Avenida de Nueva York, frente al Parque Central de Nueva York, y se casa con un aristócrata español, ¿verdad? De la Quinta Avenida se va al Paseo del Prado. Entonces, ¿por qué lo puede hacer? Porque Barrios legisló favoreciéndose a sí mismo con muchísimos ingresos. Entonces, no lo podemos llamar corrupción porque la ley la hizo el presidente y la ley decía que esos recursos eran de él. Entonces, pero transparencia, bueno, no sé, ¿verdad? Esa es nuestra perspectiva del siglo XXI. En el siglo XIX debe haber sido fabuloso, ¿verdad? O sea, debe haber sido, ay, qué bien que el presidente se gane sus centavitos con todo el licor que se consume en Guatemala. O sea, debe haber sido bien visto. Como decíamos, en el periodo hispánico sí hubo muchos casos en el que se buscó eliminar la corrupción. En el periodo conservador, solo podemos decir algo, y es que el periodo conservador fue la única época en Guatemala en la que el gobierno gastó menos de lo que recibió en impuestos, ¿verdad? Es decir, se gastaba de acuerdo a como funciona cualquier hogar, ¿verdad? Que usted dice, bueno, yo recibo 1,000 quetzales, puedo gastar 999.99 o me acabo los 1,000, pero no puedo gastar 1,100 porque solo voy a recibir 1,000. Entonces, este criterio solo lo usó el gobierno conservador. Después en adelante, acuérdese usted que Manuel José Arce es el primero que hace un empréstito y es liberal, ¿verdad? Y ese empréstito lo terminó de pagar Jorge Ubico. Entonces, es así como, sí, hay muchos casos en los que tenemos que investigar más sobre los mecanismos que hubo para buscar la transparencia. Pero bueno, en el caso de Barrios es imposible porque él hacía las leyes y entonces era legal todo lo que hacía. Sí, definitivamente hace falta mucho que hacer. Aquí Eric Guzmán también nos pregunta si se conoce de casos similares de corrupción en otras regiones como la Nueva España, el Virreinato de Perú. Sí, sí, hay bastantes casos. La verdad es que podemos decir que la corrupción llegó con la administración hispana, ¿verdad? Si vemos que los conquistadores traen esa mentalidad. Hay un estudio muy bonito de cómo los conquistadores todos debían fortunas a acreedores españoles. Entonces, Cortés se inicia a masacrar poblaciones indígenas para apoderarse de oro y pagarle a sus acreedores españoles. Entonces, la mentalidad es, hay que enriquecerse porque tenemos deudas en España y que aquí matamos gente, no importa, ¿verdad? Lo importante es salir de pobres. Entonces, esa es como el germen de la corrupción y permaneció, pues lo mismo ocurre en Perú, lo mismo vamos a encontrar en Buenos Aires, en Caracas, en Santiago de Chile. Sí, creo que es parte de la mentalidad de ese estrato social que constituyó el grupo de conquistadores y que después va a ser el estrato social de las personas que vienen
a las Indias a hacer fortuna, ¿verdad? No importa cómo, lo importante es hacer fortuna. Interesantísimo. Aquí tenemos una última. Mirna de Mogollón dice, saludos desde la bella ciudad de Los Celajes, Santa Cruz del Quiché. Y pregunta, doctor, ¿cree usted que algún día se termine la corrupción en Guatemala? Pues un saludo, Mirna, muchas gracias por su deferencia. Yo creo que como personas podemos afectar nuestro entorno inmediato. Entonces, obviamente yo no puedo arreglar la corrupción en un ministerio o en el ejecutivo o en el legislativo o en el judicial. No puedo, pero sí puedo aportar en mi propia esfera. Entonces, si alguien me dice, mire usted, se pasó el rojo, y yo le digo, mire, le ofrezco tanto para que no me ponga la multa, estoy siendo corrupto, ¿verdad? Si le digo, no quiero, no me cobre el IVA, pero no me doy factura, pero no me cobre el IVA, eso también es corrupción, ¿verdad? Entonces, tratemos de llevar esa vida organizada y creo que algo podremos hacer. Y como decía hace un rato, la historia nos debe servir para que aprendamos y no cometamos los mismos errores. Entonces, ¿cuál era el problema de todas las personas con las que se enfrentó Gómez de la Madrid? Todos estaban encadenados por actos de corrupción que cubrían a otra persona, pero que los cubría a ellos también. Entonces, es mejor, nos aliamos todos los corruptos contra este señor que viene a molestarnos y entonces que quede mal él y quedó preso, ¿verdad? Y todos los demás quedaron libres, habiendo constancia de cómo estaban robándole al rey, ¿verdad? Ya no digamos a la población en Guatemala, ¿no? Eso no tiene importancia para ellos. Entonces, sí, creo que si tomamos con claridad las cosas, algo bueno se puede hacer en cuanto se presente la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor, por tan brillante presentación y hacer este estudio histórico acerca de casi de la corrupción, ¿no? En Guatemala, entonces que es muy pertinente para la actualidad, para nuestra coyuntura. Le agradecemos mucho haber aceptado la invitación y compartir sus investigaciones. Tener un espacio para despedirse de nuestro público que nos acompañó el día de hoy, doctor. No, a usted muchas gracias. Espero que esto haya ilustrado, ¿verdad? Porque la verdad es un tema sensible para la sociedad en este momento. No ha sido políticamente correcto, pero la historia es así, es lo que ocurrió. Y si no la conocemos, como decía hace un rato, lo que va a pasar es que la vamos a repetir, ¿verdad? Entonces, amemos nuestro país. La verdad es un lugar maravilloso. Los guatemaltecos somos gente admirable, sorprendente. Soportamos huracanes, terremotos, inundaciones, políticos, en fin, soportamos tanto. Salgamos adelante y hemos salido adelante por esa unión de las familias. Yo creo que es eso lo positivo que habría que rescatar de lo malo que ocurrió en el pasado, para tratar de impedir que vuelva a ocurrir. Entonces, pues si ha sido de utilidad, para mí ha sido misión cumplida y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a usted, doctor, y también muchas gracias a nuestro público. Y los invitamos para la próxima semana en otra de nuestras conferencias de los días jueves. Y nos vemos la próxima oportunidad. Feliz noche.